Bueno, mi nombre es Jadiela Tanchim, tengo 38 años. Migré hace exactamente 22 años de aquí. Salí afuera en la ciudad de Quito. Ahí me radiqué, me casé, tuve hijos, en busca de la oportunidad. Pero ahora me sorprende que nuevamente regresé en donde nací, donde crecí, en busca de la oportunidad. La experiencia mía ha sido que no solamente en la ciudad se puede encontrar las oportunidades, también aquí en el oriente, donde mayoría pues buscan también, dicen, donde hay más oportunidades. Lo que me gusta de esto es que nuevamente regresé, fue a reencontrarme con mi familia y conocer desde el fondo cómo es que vive aquí la gente shuar, como yo, como mis papás, como mis hermanos. Pues desde ahí empecé a valorar y de hecho creo que fue bueno que haya pandemia en parte, porque una parte fue que fue a la quiebra mi negocio que tenía en Quito y pues obligatoriamente tuve que migrar nuevamente en el oriente. Y otra parte pues sí, fue bueno para estar con mis papás, con mi familia, conocerme, conocer a la gente, las necesidades de las personas. Y de hecho colaboro mucho y pues veo cómo funciona esto y me estoy empapando de nuevo, porque nuevamente regresar de la ciudad en el oriente es un poquito difícil, pero sí me he seguido adaptándome. Bicha viña narca Elsa TV che buen maña che irut kamo buen maña yon chuka ikya quit channe kachu armehi i undrisha quitnya shanendem dichu armehi turamo yamai hu ibyak ma puahnya huinga isha i undrisha tura i ensrisha unimya kier enende yapah kier mate isha notisha kakaram hasar kuicha huing hem puhusar wet makur pengger puhahi tura i uchirisha no kuiche isha kakaram mahanya hi unuinya hi aran akup karsha tura isha notisha no hangya kuichengya kakarma chi aish mangaki metros ke chi tuma asar i uchirisha aran puhakuisha unimya puhakuisha i metros abukatos tin aya akikiti tuma samde no hang kakaram hasan bikya winya nende mer hangya kuicha takak naka aish mangaki meno nekap nyuche kuicha takak kunga aran pingi shabu minya ti meno nekap nyuche nawati. Cuando nuestra lengua o idioma se desaparece, se extingue la cultura y la cosmovisión de un pueblo. Cuando desaparece, nosotros debemos fortalecer la cultura para nuestra futura generación. Para conservar nuestro idioma y nuestra cultura, debemos apoyar en las casas o hogares y en las escuelas para que nuestros niños y jóvenes sigan manteniendo nuestra cultura y en nuestras generaciones. Yo como líder de esta comunidad de Tuna, soy el líder recién que me eligieron y yo exijo porque no se pierden nuestros derechos, nuestras costumbres, nuestros idiomas. Los profesores tienen que explicar porque siempre indígena tiene que mantener sus idiomas, tiene que saber muchas cosas, pero tiene que mantener sus costumbres. Yo exijo y yo pido un poder, apoyo, al gobierno que nos apoye con la educación, intercultural, bilingüe, y además que nos apoyen a los, de otros países, porque como indígenas tenemos que mantener y llevar nuestra costumbre. Mi nombre es Gilberto Papue. Desde mi punto de vista, la situación laboral que más antes, hablaría de unos 5 o 10 años atrás, ha sido muy crítico en la situación de que no ha habido oportunidades, por la situación de que no ha habido, al menos en estos sectores, visualización de emprendimientos de ninguna forma. En los sectores de los rurales, en cambio, también era difícil por la situación de que los puestos de trabajo o algún trabajo se podía conseguir eran más politizados,
solamente daban trabajo a sus allegados. En ese sentido, el cambio que hoy se ha realizado, sí, algo se ha dado el cambio de que por la ley mismo que nos ha aprobado el derecho laboral y todo eso, los indígenas sí se ha insertado en cierta manera en algunas instituciones, pero si hablaríamos de un porcentaje, estaríamos hablando que hay una inserción de oportunidades de unos 20 a 30%, pero el 70% todavía no está con las oportunidades. Estamos aislados todavía el 70% de los indígenas de poder conseguir un puesto digno de trabajo y oportunidades. Desde la Constitución de la República claramente tenemos derechos, pero esos derechos no se han hecho cumplir. No se ha dado un seguimiento al extremo con las personas que van llevando esas funciones, donde que nosotros como indígenas podamos tener ese acceso de trabajo. Por lo tanto, la garantía sí tiene el Estado, pero no se ha dado cumplimiento. Por lo tanto, yo no le veo de que la Constitución y el derecho que nos ha dado no ha sido cumplido el 100%. Hay un porcentaje mínimo que nos han dado las oportunidades. Actualmente, el acceso para trabajar, ejemplo, en gobiernos autónomos o en empresas públicas y privadas, no hay acceso por la situación de que nosotros, como indígenas, hay todavía un cierto nivel de marginación y las oportunidades han sido siempre, nos coartan por ser tal vez por indígenas. Entonces, esa ha sido el margen de referencia de que nosotros no hemos sido aceptados dentro de un puesto de trabajo laboral. Me llamo Rubén Pitiur Mamat, soy oriundo de la parroquia Sevilla Don Bosco. Actualmente ejerzo la dignidad de presidente de la organización Shuar del Ecuador, con sede en la provincia de Morona, Santiago. Tengo 67 años de edad vividas aquí en este territorio. Bueno, saludando y agradeciendo mucho este espacio, quisiera manifestarme respecto a los territorios ancestrales asentados aquí en esta provincia. La presencia del pueblo Shuar aquí en Morona, Santiago y en la región amazónica remonta aproximadamente desde antes del advenimiento de la presencia española aquí en el Ecuador. Estamos hablando de esto aproximadamente en el año 600. En ese sentido, pues lo que nosotros queremos decir es que el pueblo Shuar no estaba exactamente asentado aquí en la provincia de Morona, Santiago, en la actual ciudad de Macas, sino más bien avanzamos desde el Alto Amazonas rumbo hacia Morona, Santiago. Hablando en el año 400 aproximadamente, en el año 600, es cuando más o menos la presencia sólida del pueblo Shuar se ha hecho presente aquí en Morona, Santiago. Desde ese entonces, pues, el desconocimiento sobre el derecho a la tierra, el conocimiento de los valores de la tierra por parte de una cultura que fue la española, hizo que los pueblos originarios vayan perdiendo poco a poco su dominio territorial. Actualmente, pues, prácticamente nos hemos quedado en el 50% que es la superficie de Morona, Santiago. En ese sentido, pues, lo único que hacemos es tratar de sobrevivir en ese espacio territorial, una gran población que está en crecimiento, en población y en decrecimiento económico, pues como pueblo y nacionalidad.